El sujeto activo de toda revolución verdadera, quien en definitiva hace o padece la historia, es el hombre. Forjar el hombre en todas sus dimensiones, entero y completo, es la tarea de las universidades laborales. Con estas palabras tan aparatosas eran definidas estas instituciones educativas en el Estatuto de 1958 que las hacía oficiales. Miguel Ángel Caldevilla, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué eran las universidades laborales? Porque hay mucha gente que las conoce de nombre pero no de contenido, ¿verdad? Sí, la verdad es que necesitamos hablar bastante sobre el particular porque han caído como 60 años de silencio sobre estas instituciones y vale la pena un poquitín hablar. ¿Qué eran? Pues yo creo que sobre todo eran una gran oportunidad para los hijos de los trabajadores que no teníamos recursos para la formación. O sea, que eran universidades para chicos, no digo pobres, pero de pocas posibilidades, ¿no? Bueno, pues sí, así se definían efectivamente, incluso en las primeras convocatorias, ¿no? Se decía para trabajadores, que este sí que era un requisito imprescindible de acceso, de tal forma y manera pues que en las 23 universidades laborales que funcionaron en España, dando formación con beca completa entre el año 55 y el 78 a más de 500.000, todos, sin excepción, eran, por requisito de acceso, hijos de trabajadores. Bueno, Miguel Ángel Caldevilla es el secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón. Creo que esta fue la primera universidad laboral de toda España, creada en el 55. Bueno, en el 55 empezaron las actividades docentes, ¿no? El proceso de construcción fue muy laborioso, por eso es tan espectacular la primera universidad laboral de España, que se construyó en el Valle de Cagüeñes, en Gijón. Una de las obras geniales de Luis Moya y su equipo. Y efectivamente, en el 55 empezaron las actividades docentes en esta que fue la primera y modelo de las 23 que la siguieron, sí. Y hay que decir que las universidades laborales no eran lo que hoy entendemos por una universidad, ¿no? En ellas no se estudiaba medicina y ingeniería de caminos, o no sé si en algunas sí, pero bueno, no era esa la función primera, ¿no? Bueno, lo cierto es que se planteaba pues un modelo bastante alternativo a lo que se viene conociendo entre los profesionales y entre los teóricos como la Universidad Napoleónica, ¿no? Es decir, sabe usted, aquella universidad que se le ocurrió a Napoleón pues para darle un poco espacio en la tarta a una burguesía defraudada, ¿no? Entonces va Napoleón y crea lo que se conoce como la Universidad Napoleónica. Y esta pues sobrevive todavía en la cuenca mediterránea. Y entonces, vamos a ver, resultaba chocante ya en su momento el que estas instituciones, en donde en principio pues se ofrecía formación profesional, pues fueran denominadas universidades. Chocaba y choca. Pero claro, lo interesante es ver que son unas universidades con apellido. Hay universidades que se llaman pontificias, del Alto Amazonas, estas se llamaban universidades laborales. Entonces era un modelo de educación alternativo en donde, bueno, el principio pedagógico fundamental pues era el aprender haciendo, ¿no? Un oficio, ¿no? Una salida rápida para un oficio o para intentar luego dar un paso más allá en la educación, a lo mejor en una universidad, ¿no? Bueno, efectivamente, ese fue el itinerario de una buena parte de antiguos alumnos de universidades laborales. Claro, efectivamente. Claro. Es decir, de la misma manera que ahora las reformas de programas educativos pues se van introduciendo cada vez más contenidos de prácticas en empresas, de estancias formativas, pues en todas las disciplinas académicas van teniendo cada vez más espacio las prácticas que conocemos, ¿no? Entonces ocurre que en la universidad laboral las prácticas empezaban ya desde el año cero. Claro. Entonces, con unas extraordinarias dotaciones de equipamiento de talleres que eran el asombro, y son todavía el asombro pues de los centros educativos similares, y que bueno, actuaron incluso como mecanismo de unión con las pequeñas y medianas empresas del entorno. En este sentido, la Laboral de Gijón, que fue la pionera, pues empezó pues, sus relaciones con el entorno productivo inmediatamente en el mismo momento de su puesta en marcha, ¿no? De hecho, el primer lote de profesores que empezaron a enseñar en la Universidad Laboral de Gijón debían
de acreditar una experiencia práctica en producción de hasta 7 años, ¿no? Serían personas que conocían el oficio, sabían hacer cosas. Bueno, ahora vuestra asociación ha organizado en Gijón una exposición titulada Memoria, que recuerda cómo era aquella universidad laboral, que me imagino que allí se podrá ver, no me las cuentes entera porque sería interminable, ¿no? Pero bueno, para que la gente tenga una idea, pues eso, desde el mobiliario que usabais a los instrumentos con los que trabajabais a los libros que teníais, ¿no? Sí, las habitaciones, nuestra ropa de deporte, cómo eran nuestros momentos de ocio, las salidas a la montaña, en general todo lo que era la vida de los residentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que vivían allí pues 1.600 alumnos, de los cuales pues más de 1.200 vivían internos, ¿no? Claro. Entonces era una auténtica ciudad donde se hacía pues toda la vida, y hubo gente que se pasó pues 8 años, 9 años conviviendo 24 horas con casi las mismas personas. Y lo que ha traído consigo pues unos grandes lazos de compañerismo, de amistad, que se mantienen pues hasta el presente. Mañana vamos a tener aquí pues a compañeros que terminaron en el año 65, terminaron su formación en el 65 y celebran consecuentemente su 50º mañana, precisamente. Qué tíos. ¿Cuándo entró Miguel Ángel Caldevilla en la universidad? Pues yo llegué en el año 59, hombre. Llegué en el año 59 con una maletita de cartón. Venía yo de la cuenca minera, mi padre un trabajador de la construcción. Y entonces, bueno, pues mediante un proceso de selección que convocaban las mutualidades laborales, porque este sí que es un hecho singular, que esta iniciativa educativa no fue promovida por el Ministerio de Educación, como pudiera parecer, sino que fueron las mutualidades laborales y el Ministerio de Trabajo, pues quienes se hicieron responsables de todas las universidades laborales hasta desde el 55 al 78, que fue cuando se extinguió el régimen de universidades laborales. ¿Sí? ¿Y qué estudiaste tú? Bueno, pues yo fui primero maestro industrial, mecánico, especialidad tornero, y bueno, pues después que compatibilicé pues trabajo y estudio, bueno, lo cuento porque este itinerario que yo voy a describir, que es el mío propio, es un itinerario bastante estándar entre la gente que nos vemos ahora. Bueno, y luego hicimos ingeniería técnica de la especialidad correspondiente. En mi caso fue estructuras metálicas en la Escuela de Ingeniería de Gijón, y luego pues a partir de ahí cada uno pues fue cogiendo un poco su rumbo, ¿no? Ya en la empresa. En mi caso concreto, pues yo me incliné por la educación desde el primer momento. A mí me pareció que era una cosa verdaderamente muy interesante dedicar la vida a propagar el modelo educativo de las universidades laborales, ¿no? Y nada, después de la enseñanza soy catedrático de educación secundaria, con 40 años de ejercicio y ahora con 9 de jubilación. Qué bien. Oye, el estatuto al que hacíamos mención al principio hablaba de forjar el hombre, porque erais todos tíos, seguro, ¿no? Bueno, vamos a ver. ¿O había alguna que era femenina? Ahora cuento yo un poco eso, porque efectivamente hay como una especie de leyenda negra de que era un poco la universidad laboral es una especie como de cuarteles y tal. Vamos a ver. Sí, es verdad que se retrasaron la incorporación de las chicas a la red de universidades laborales, pero no tanto como se cuenta, Es decir, en el 54 ya había una universidad enteramente dedicada a chicas en Zaragoza y en el 56 otra en Cáceres, ¿no? De forma y manera que en concreto en la laboral de Gijón, pues en el año 80, entre el año 80 ya hubo incorporación de chicas, incorporándose a las mismas disciplinas que se ofertaban al resto de los alumnos varones. Sí, lo que pasa es que hacías referencia tú a las amistades estilo Mili, ¿no? En el sentido positivo, ¿no? De gente que vive durante todo el tiempo, todo el día en todo, y además en una como la de Gijón, que creo que era conocida como la Universidad del Hierro por sus especialidades, pues bueno, ahí tenéis la minería y demás, ¿no? Sí. La incorporación de la mujer, dices tú que fue en ese año, pero costaría, ¿no? Sería de esas universidades donde quizá costó más que otras, a lo mejor. Verdaderamente no lo veo yo así, vamos. ¿Ah, no? De hecho, hay testimonios de antiguas alumnas que están incorporadas a nuestra organización y ellas lo viven, bueno, no viven el estilo cuartel, pero tienen un sentido de compañerismo muy similar al que se podía adquirir en la Mili y los varones. Sí, claro. Esto no tiene
tiene acepción de sexo, ¿no? Es decir, que yo creo que es la convivencia lo que fortalece las relaciones con independencia del sexo, ¿no? Entonces, las chicas se incorporaron pues con toda la fuerza con la que llegan las chicas a los sitios y fueron dejando su impronta a partir del año 80 en la laboral de Gijón y en el resto de las laborales también, ¿eh? Qué bien. Oye, muchos de los alumnos serían hijos, no sé si meterte en el saco, serían hijos de hombres obreros, por tanto, muchos de izquierda, que muchos incluso habrían peleado contra el régimen, ¿no? Eso era una cosa extraña, porque, sin embargo, para esas familias era la universidad era la única salida para formarse, ¿no? Claro. En este sentido, fíjate, a mí me parece que no hay mucha diferencia entre hombres de izquierdas y hombres de derechas, ¿eh? Si tratándose de los hijos, los trabajadores siempre buscan su mejor futuro, ¿no? Y de hecho, así nace la laboral de Gijón. Y bueno, y el resto de las laborales. Es muy interesante, que a veces hay poca literatura sobre las universidades laborales. A eso nos estamos dedicando ahora un poco, ¿no? A sacar publicaciones y a remover los archivos, pero efectivamente éramos todos hijos de obreros y el sentimiento de clase no se ha perdido. ¿Esto significa necesariamente pues ser más de izquierdas o no? Pues en fin, no lo sé. La gente ha tomado cada uno su Bueno, camino. yo me refería más en aquel momento concreto, ¿no? En los años 50, pues oye, todavía estaba un poco ahí vivo estaba cerquita la guerra incluso, ¿no? Sí, hombre, y tanto, por supuesto, que nosotros conocíamos muy bien las cartillas de racionamiento, y mucha gente, pues la verdad es que llegó a las laborales y empezó a tener unos menús regulares y una vestimenta, porque la beca lo cubría todo. ¿Os daban todo? ¿Comida y todo, ropa y todo? Todo. ¿Qué tal se comía? ¿Qué tal se comía? Hombre, vamos a ver. Vale, ya está. No hace falta que des detalles. No, pero vamos, en general yo creo que se podía llevar bien, ¿eh? De hecho, la gente los ves bastante sanotes hoy en día, ¿eh? Incluso conocimos alguna prenda que en nuestra casa ni se conocía, como por ejemplo el albornoz. Claro. Y otras cosas, ¿eh? Es decir, que yo recuerdo que cuando llegamos, podías llegar, en teoría, se dice en plan de chascarrillo, que podías llegar pues casi con el cepillo de dientes y poco más. Y era verdad, te daban hasta calzoncillos, que por cierto eran de una tela infernal, eran de un lienzo moreno. De los que raspan. Coño, que te dejaban las ingles echarse un cisco, ¿no? Y entonces, claro, tienes que esperar a la cuarta o quinta lavada para poder tomarlos. Era un episodio, pero oye, ahí había de todo. ¿Había que sacar buenas notas a la fuerza? ¿O si no te ibas? A la fuerza. Oye, porque fíjate, la cosa está muy clara. Es decir, tú pertenecías a una mutualidad, en mi caso, construcción. Entonces, la mutualidad liberaba un presupuesto anual y decía, oye, hay tanto dinero para formación. Y tanto dinero y ni una peseta más, que era lo de entonces, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenías como una línea de corte. Y podía darse el caso, y se daba, de gente que aprobaba, por decirlo así, pero que no podía continuar al año siguiente, porque no había dinero para cubrir esa beca, ¿eh? Entonces, esto era pues estar como de oposición todos los años, ¿eh? Cultura del esfuerzo de aquella, claro. Pues hombre, sí, la verdad es que el asunto de perder la beca, pues es que era mucho, era perder la beca, no solo una oportunidad de formación, en el sentido que la vemos hoy, ¿no? Posibilidades de progreso, era que tú volvías para casa y era una boca más a comer. Claro. Oye, los edificios donde se establecieron las universidades son también en algunos casos dignos de ver y el vuestro, la Universidad de Gijón, no es que sea digno de ver, es una pasada, ¿no? Lo es y ese es una genialidad, de alcance, yo diría que en algunos aspectos casi hasta universal. La Iglesia de la Laboral de Gijón, que tiene la planta elíptica más importante del mundo, además con una cúpula con 20 nervaduras sin un gramo de hierro que la sostenga, simplemente con ladrillo trabajando a compresión, y la torre, y realmente es espectacular, ¿no? Y incluso fue una de las líneas por las que sufrió más críticas el proyecto, ¿no? El pobre Luis Moya pues tuvo que defender su proyecto en el año 55 ante una sesión crítica de arquitectos, que ahí se produjeron en aquella sesión chascarrillos mil, ¿eh? Es decir, que un arquitecto, asturiano en concreto, más o menos le vino a tomar el pelo a Luis Moya. Te digo esto porque hay actas, ¿no? Entonces le dijo, oye, pero ¿tú qué piensas? ¿Que aquí los alumnos van a ir a los talleres en cuadrigas o qué? Y es que, lo de Moya realmente fue una recopilación de toda la arquitectura clásica, y sin embargo, esta mañana comentaba aquí un compañero,
Pues que hay elementos de una innovación tecnológica, bueno, las bóvedas tabicadas de Moya y vamos, la incorporación a soluciones constructivas muy modernas está presente en la Laboral de Gijón, ¿no? Sí, o sea que es un edificio que es digno de ver, incluso desde un punto de vista ya arquitectónico y turístico. Bueno, pues para el que lo haya visto en la película Mortadelo y Filemón, pues ahí sale. Bueno, sí, hombre, sí, eso está bien, el chascarrillo del dictador ahí subido al balcón, balcón del teatro y todo eso. No, es muy espectacular. Sí. Sinceramente, es el edificio, bueno, solo por superficie, es el edificio más grande de la España del siglo XX, 270.000 metros construidos, y eso sin meter en los campos y las extensiones circundantes de las dos granjas agronómicas, la de Somió y la de Llorea, que estaban incorporadas al proyecto. Vamos, bajo el punto de vista de atractivo monumental, turístico, arquitectónico, innegable, ¿no? Muy bien. Bueno, pues Miguel Ángel Caldevilla, secretario de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad Laboral de Gijón, la primera universidad laboral de toda España, que ahora están haciendo una exposición, Memoria, que recuerda cómo era aquella universidad laboral. Muchas gracias por habernos atendido y recuerdos a los compis. Bueno, de tu parte, que se alegra mucho de saber que salimos ahí en la Radio Nacional, donde sea esto. Sí, Radio Nacional. En las tardes con García, ¿no? Venga, sí, señor. Venga, muchas gracias. Un abrazo, Miguel Ángel. Hasta luego. Hasta luego.